Continuando con el programa, esta mañana estamos con Vivian Landázuri. Ella es psicóloga de niños. Vamos a hablar con ella todo lo que se refiere al mundo del hijo único. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos querido ser hijos únicos? Yo por mi parte sí, pero al final mis hermanos me han sido muy útiles y hasta el día de hoy son realmente un gran apoyo. A veces veo hijos únicos extraordinarios, otras veces veo hijos únicos muy solos. De todo eso vamos a conversar, ya saben, si gustan pueden llamar para hacer sus consultas, si tienen dudas, atribulaciones, algo que les aqueja, por favor no duden en compartirla con nosotros, que tenemos una invitada de lujo y es Vivian Landázuri y le vamos a dar la bienvenida para darle paso a la entrevista. ¿Cómo estás, Vivian? Bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos esta mañana para hablar sobre hijos únicos. No, gracias por la invitación, un tema realmente interesante, sobre todo ahora que cada vez las familias deciden tener menos hijos. Correcto. ¿No? Yo me acuerdo cuando estábamos chicos, nosotros somos 4 hermanos y en los momentos de broncas entre hermanos que nunca faltan y que la verdad que son muy saludables, yo decía, ¿cómo no soy hijo único? Mi hermana mayor decía lo mismo, ¿cómo no soy hija única? Todos queremos ser hijos únicos, pero teníamos una prima hermana que era hija única que quería hermanos, ¿no? Así es. Entonces después mi hermano decía, pero ustedes van a estar solos, no van a tener hermanitos, no van a tener ni siquiera con quién jugar y menos con quién pelear. Entonces surgen esas interrogantes, ¿no? Así es. Sí, pero al final, pues mira, los hermanos cuando uno es adulto, ¿no? Son buenos compañeros. Por supuesto, ¿no? Que sí, los hermanos son utilísimos. Así es. Mis hermanos son de oro realmente, ¿no? Pero es cierto, ahora las parejas piensan mucho, suman, restan, sacan cálculos para saber si vale la pena o no tener 1 o 2 hijos. Algunas parejas no quieren tener muchas complicaciones o preocupaciones o angustias. ¿Por qué decidiría una pareja, consideras tú, que un niño sea hijo único? Bueno, no solamente es un tema económico, ¿no? También es un tema de tiempos. Hoy por hoy las parejas trabajan, ¿no? El apoyo también para criar, para ayudar en la crianza también ya no es como antes, ¿no? Estaban las abuelitas, tías, etcétera, ¿no? Entonces las familias deciden dedicar todo el tiempo, la dedicación a tener un hijo, solamente criar solo un hijo, ¿no? Y bueno, también hay diferentes realidades, ¿no? Las madres solteras, ¿no? Personas pues o madres que deciden ser madres por propia voluntad, ¿no? Entonces vuelcan todo pues el cariño, afecto y atención hacia un pequeño. Correcto. Y bueno, ¿no? A veces pues hay muchos mitos también en torno al hijo único, ¿no? Así es. Que un poco que lo cataloga como un chico de repente un poco egoísta. Claro, poco, ¿no? Existe digamos, ese puede ser prejuicio de repente, ¿no? De pensar que el hijo único va a ser mucho más egoísta, más individualista. De eso vamos a conversar después de darle paso a la llamada que tenemos en espera. Es Ana de San Isidro, que quiere hacerte una consulta. Ana, buenos días, gracias por llamar al programa. Buenos días, doctor, muchas gracias por esta oportunidad. Cuéntanos, por favor. Yo quería comentar, mire, yo tengo un hijo de 6 años, es hijo único, y ya tiene 1 año al menos pidiéndome un hermanito constantemente, pero últimamente lo que he visto es que él se siente muy solo y ya lo dice, o sea, me dice, mamá, yo me siento muy solo, y yo le digo, pero nos tienes a tu papá y a mí, pero siempre se encuentra triste, a veces se deprime, me dice, mami, yo quiero un hermanito, ¿cuándo se va a dar un hermanito? No sé si hay alguna forma de al menos por el momento, tratar de llenar eso, no sé si comprándole de repente una mascota, yo lo apoyo mucho, siempre estoy con él, no trabajo, lo que trabaja, entonces yo estoy todo el tiempo con él, pero igual él me dice que se siente muy solo y que necesita un hermanito, y ha creado un personaje que es él y que a veces me dice que se siente solo, su amiguito imaginario, ¿no? Ok, gracias Anita por compartir tus preocupaciones con nosotros. Estate atenta al comentario, por favor. ¿Tú podrías decir si hay más ventajas que desventajas o están igual 50%, o eso depende básicamente del modelo de estructura de crianza? Bueno, definitivamente. Con respecto a ser hijo único, ¿no? Bueno, definitivamente sí depende del estilo de crianza, ¿no? Porque de repente el hijo único se le sobreprotege o se le sobreexige también, y esto sí puede generar una serie de desventajas, ¿no? Pero si un hijo único, ¿no? Un padre es consciente que es hijo único y se le cría, ¿no? Ayudando a que sea tolerante, a que sepa esperar, a que pueda compartir, en realidad no tiene por qué tener determinadas desventajas, ¿no? Correcto.
Entonces, por ejemplo, la señora comenta, mi hijo me está pidiendo. Es que los chicos ¿no? piden, hermanos, ¿no? Está pidiendo, pero al final los padres son los que deciden, ¿no? Entonces, se cumple esto de que si mi hijo pide algo, entonces a toda costa lo tengo que tener y tengo que darle el hermanito porque mi hijo lo quiere. Claro, tú no tienes hijos para regalárselos a los hermanos, ¿no? Exacto, ¿no? Tú tienes un hijo porque decides tener un hijo, porque es lo que quieres, no porque pobrecito me está pidiendo, ¿no? Entonces, lógicamente el niño se acostumbra a tener todo, a que le den todo, porque hasta pide un hermanito y lo tiene, ¿no? Y el niño más bien, el hijo único, tiene que aprender y aprende que esa es su realidad y que también tiene que divertirse y eso fomenta la creatividad, el desarrollo, ¿no? Y toda esta parte de saber uno divertirse, desarrollar. Entonces, eso es súper positivo también en los hijos únicos, ¿no? Además, hay una alternativa más con respecto a las demandas de los hijos cuando son hijos únicos, de las cuales te voy a comentar más adelante, después de darle paso a la llamada de Jesús, que es una abuela querendona que tiene alguna una duda con respecto a los hijos únicos. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por llamar al consultorio de La Buena Vida. Sí, buenos días, doctor Recoba. Buen día. Doctor, soy una abuelita de 63 años. Tengo 3 hijos y un nieto de cada uno. Ya. Pero en mi casa, o sea, vivimos en un departamento y vivo con mis 2 hijas y cada una tiene un hijo. La mayor tiene un hijo de 10 años y la otra niña de casi 6 años. Okay. Pero siempre el mayorcito, que se llama Matías, le pedía a su mamá que quería tener un hermanito. Pero ahora será pues un año que ya no pide. Le digo, hijo, ¿ya no quieres tener un hermanito? No, ya no, mamita, me dice, porque ya tengo 10 años, me voy para 11 y después yo voy a hacer que lo voy a tener que estar cuidando. Pero pelea mucho con la niñita. Ya. Pero pelea mucho con la niñita, doctor. No la deja entrar a su cuarto, la bota. Hay momentos de que no quiere prestarle sus cosas y la otra niña igual. Ya son como hermanos. No sé qué voy a hacer en ese caso. A veces le digo a mi hija que lo tiene muy engreído al niño, a mi otra hija que la tiene muy engreída a la niña. Pelean, pero hay ratos que juegan. Será también por la edad, porque le lleva casi 6 años. Okay, y cuando viene la otra nieta mayor, que tiene 14, uy, Dios mío, tampoco se llevan bien. Ya, ok. Sí, esa es mi consulta. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias por habernos hecho partícipe de tus inquietudes. Por favor, estate atenta al comentario. Bueno, son hermanos ahí, claro. Por supuesto. Se están peleando igual que los hermanos. Y eso es lo que te iba a decir. Así es, esa es la gran oportunidad que tienen los hijos únicos y justamente lo que los padres tienen que hacer, ¿no? Estar con los primos y eso les ayuda a desarrollar estas competencias. Esa es la alternativa que yo te decía. Así es, ¿no? Y desarrollar todas las competencias socioemocionales, las habilidades sociales, el poder solucionar un problema, ¿no? Más bien, si los padres no intervienen y están siempre resolviendo y tratando de separar, los niños nunca van a aprender a resolver dificultades y conflictos, ¿no? Y ya sea hijos únicos o hermanos, ¿no? En el caso de los nietos de Jesús hay una ventaja, que el primo y la prima viven juntos, son como hermanos, se pelean como hermanos, y cuando viene la otra, también hacen un trío, y esa es la alternativa que te decía, ¿no? Los hijos únicos pueden tener primos hermanos con quien tienen un contacto muy cercano y se quieren y se pelean como hermanos. Así es, y esa es justamente la oportunidad para desarrollar estas competencias, ¿no? Uno necesita pelearse para aprender a resolver un conflicto. Entonces no debemos de asustarnos de repente, por ejemplo, si en el colegio el niño, el hijo único, tiene un conflicto con su amigo, entonces de repente la mamá va, le resuelve, interviene, entonces no le da la oportunidad al niño a aprender a solucionar y eso le da mayor autonomía al hijo único. Y si un hijo único es autónomo, se va a sentir más seguro y se va a sentir capaz de resolver sus conflictos y eso es súper positivo. Entonces yo creo que la señora Jesús debe estar muy contenta de tener a los dos nietos en casa. Claro, ahí están haciendo el hermanajo. Tenemos un Facebook, Vivian, a ver, adelante con el Facebook, por favor. ¿Qué tanto afecta a los hijos únicos que no tengan hermanos? Madeleine Hurtado Suárez. Siempre es esa pregunta, ¿no? Con respecto a qué tanto afecta, qué tanto afecta. Siempre me consultan sobre eso. Pongámonos en todos los terrenos. Hay
que tengas un hijo o no depende no solamente de que lo desees o de que lo planifiques. Hay circunstancias en las que no puedes tener más que un hijo. En China, o sea, hay una ley que te prohibía tener más de un hijo. Entonces ahí todos son hijos únicos, no tienen hermanos, no tienen primos, ahí no va a haber familia, no tendrás cuñados, no tendrás nada. Por supuesto. Pero claro, todo lo ves desde el punto de vista soledad, hijo único, igual solo, por lo tanto más riesgo de tristeza, depresión, qué sé yo. Pero bien lo has explicado ya, ¿no? Lo que pasa es, bueno, y eso me preguntan siempre van y me dicen, pero, o sea, lo primero es, mi hijo es único, como si fuera ya una categoría de mi hijo es solo, mi hijo no va a poder compartir, y no es así. Yo creo que hay que desmitificar esta idea de que el hijo único es un niño que tiene algunas desventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo veo que mi hijo de repente tiene algunas desventajas por culpa, por compensar, el padre puede dar más, sobreproteger más y de repente no darle la oportunidad de que el niño crezca como tiene que crecer con sus propias conflictos, frustraciones propias del niño, ¿no? Entonces, un hijo, ¿qué tanto va a afectar que el hijo sea único? Va a afectar si el padre cree que le va a afectar, pero si el padre no se siente totalmente seguro, confía y le brinda las, digamos, las oportunidades, los espacios para, por ejemplo, para que el niño socialice, para que el niño haga las cosas, comparta. Y también otra cosa, y no le sobreexija, ¿no? Porque a veces los papás, de alguna manera, como están siempre pendientes del niño, ven muchas virtudes y las exageran, ¿no? Las refuerzan de manera muy grande, pero también los defectos los agrandan, ¿no? Y todos tenemos virtudes, defectos, entonces de repente todos tenemos cualidades, debilidades, tenemos que aprender, digamos, a convivir con estas, de repente, debilidades. Correcto. Entonces, si el padre siempre está observando lo que el niño no hace, porque es hijo único, porque la atención está puesta en el niño, entonces, claro, el niño va a creer que tiene, pues, se va a sentir más inseguro y va a creer que no tiene las competencias necesarias para enfrentar la vida. Correcto. ¿No? Pero un hijo único, como cualquier otro hijo. Así es. Tenemos una llamada de Elena de San Borja que está esperando en línea. Elena, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por llamar al programa. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la respuesta. Mi hijo tiene ya 14 años. Mi esposo es hijo único también. Y cuando él era chico también quería un hermanito, ¿no? Pero lo que hice era vincularlo bastante con sus amiguitos. Creo que a veces, como dicen, piensan que el hijo único va a estar solo, triste, y no es así. Hay que vincularlo bastante con niños, con su entorno. Ahora que está adolescente, sí está en sus cambios, ¿no? Entonces, creo que a veces, como dice la doctora, uno lo sobreexige. Y hay ese problema, pues, más que nada en el estudio. Correcto. Porque dice que él tiene que tomar sus decisiones, ¿no? Así sean buenas o malas. Pero en el colegio también exigen un rendimiento y piden que los padres estén acompañando a los chicos, pero quiero saber eso, ¿no? Porque él ya tiene 14 años. Ok, muy bien, Elena, gracias por llamar al programa. Así como podrías hacer un niño frustrado, un niño con pocos recursos para salir adelante, podríamos construir también hijos narcisistas a veces, ¿no? Aunque un narcisista lo puedes construir en cualquier contexto, dependiendo cómo lo críes, evidentemente, ¿no? Sí. Las tomas de decisiones, es que es la duda que tiene Elena. Sí, me gustaría a mí mencionar que, digamos, las tomas de decisiones, por ejemplo, en la adolescencia, es parte del desarrollo, ¿no? El adolescente necesita separarse de su padre y empezar a crear su propia identidad, ¿no? Y al crear su propia identidad necesita tener la experiencia de diferenciarse y empezar a tomar las decisiones. Pero yo no voy a aprender a tomar decisiones si no me permiten tomar las decisiones. Ahora, yo quiero mencionar algo. A veces los padres, de alguna manera, se evalúan ellos como padres de acuerdo al hijo, ¿no? Entonces, muchas veces los padres de los hijos únicos, como es uno solo,
¿no? Sienten que tienen que hacer más cosas por el hijo, y cuando ya entra la adolescencia y el hijo pues empieza a explorar, a separarse, a tomar muchas decisiones, al padre se siente evaluado y también le cuesta separarse, porque el papá está acostumbrado a vivir siempre con su hijo. Entonces, si está acostumbrado a vivir siempre con su hijo, es una herida también un poco narcisista para el padre, ¿no? Porque mi hijo, mi adorado hijo, al cual he dedicado todo, se va. Se va y ahora ya quiere hacer su y ahora vida. quiere hacer. Entonces, muchas veces es el dolor del padre de poder entender o aceptar que el hijo, bueno, ya está creciendo, ¿no? Exacto. Y hay que dejarlos también. Hay que dejarlos. A veces eso es más difícil para nosotros que para ellos. Es más difícil muchas veces para los padres. Ellos lo demandan. Tenemos una llamada más, él es Santiago, que está en San Juan del Lurigancho. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido al programa. Gracias. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo un pequeño de 5 años y un poquito más. Mi pequeño lamentablemente vino al mundo con algunos problemas de salud. Problemas que acarrean una carga genética, o sea que existe la probabilidad de que si tengo otro pequeño también venga con algunos problemas. Entonces, razón por ello es que mi esposa y yo, más yo que mi esposa, decidimos o tenemos la idea de adoptar un pequeño. Sabemos que el hijo único no es una enfermedad, como acaban de mencionarlo, ¿no? Que eso se puede superar, pero que es mejor superarse entre dos, ¿no? Entonces, mi consulta va más por ese lado, ¿no? ¿Es una buena idea? ¿Es apropiado? ¿O algunas recomendaciones que nos podrían dar al respecto si uno decide adoptar un niño o una niña para la compañía, ¿no? Cómo no, claro que sí. Santiago, gracias por compartir con nosotros tu consulta. Tu pregunta es sumamente valiosa, ¿no? Ellos han tomado una decisión bastante sana, ¿no? Tienen una probabilidad alta de volver a tener un hijo con el mismo problema que el mayor. Quieren adoptar un niño porque de todas maneras ellos quieren hacer familia. Claro, ¿no? Por supuesto, y es totalmente válido, ¿no? Felicito al Señor el deseo de realmente querer adoptar y tomar conciencia de esta realidad, esta situación, y yo creo que es una decisión bastante madura, importante, ¿no? Sí. Me ha gustado mucho. A mí también me da muchísimo gusto. Santiago, adelante. Sigan ustedes con su proyecto de familia. Al contrario, eso les va a servir muchísimo porque tanto el niño que adoptas como el niño que ya tienes van a aprender a quererse y a convivir ustedes en eso que debe haber en la familia, ¿no? Que es el apoyo mutuo, es un equipo. Así es. Vivian, te agradezco muchísimo. Pues bienvenida nuevamente al consultorio de la buena vida. Hacía algún tiempito que no sabíamos mucho de ti. Gracias por acompañarnos.